Hoy os voy a hablar de la cirugía estética facial o cirugía plástica facial. El cirujano maxilofacial, como estamos operando básicamente todo el día la cara, está en una posición privilegiada para hacer la cirugía estética de la cara. ¿Y cuáles son los procedimientos habitualmente más solicitados en cirugía estética facial? Por una parte estaría la rinoplastia, por otra parte estaría el rejuvenecimiento facial y por otra parte estaría el cambio de proporciones faciales. Primero me llevé aquí porque yo ya tenía ganas de, no sé, me veía ya pues un ojo, pues lo que es el párpado caído, estaba en un momento que no me veía bien y entonces pues le pregunté a una amiga mía, digo, oye mira, es que me veo así, me veo que no, que de verdad quiero cambiar, quiero verme más joven, y una amiga mía pues me llevó a ti, me llevó a la clínica Virbe. Pues mira, primero era la papada, porque yo tenía bastante papada. Y es verdad que tampoco al inicio no te lo notas mucho, pero cuando te pones de perfil, pues vas viendo, y ostras, también soy joven, entonces tenía una papada aquí, y dije, empezamos con la papada. Pero luego, claro, también tenía el párpado caído. En cuanto al rejuvenecimiento facial, ahí es donde tenemos muchísimo que hacer y más hoy en día. El rejuvenecimiento facial se apoya muchísimo en lo que es el lifting, el estiramiento. Y el estiramiento no es el estiramiento de la piel, sino el estiramiento de la máscara facial que hay debajo de la piel. Lo podemos hacer tanto en la cara, como en el cuello, como en la frente, e incluso también en el labio, también en las cejas. ¿Cómo se realiza cada uno de estos? El lifting facial hoy en día más aceptado, el que está al orden del día, sería el lifting profundo. ¿Por qué profundo? Porque vamos por debajo de un sistema músculo-aponeurótico, los músculos de la cara, y lo que hacemos es estirar esta máscara facial, este sistema músculo-aponeurótico que tenemos en la cara. Esto nos permite recolocar los músculos en la posición donde estaban antes de que empezaran a descender por el efecto del envejecimiento, lo cual nos da un aspecto muy natural. Pero no solo eso, sino que también hace que el lifting perdure mucho más en el tiempo. El lifting subcutáneo hoy en día está prácticamente agotado, está proscrito, y el lifting profundo es el que está en la orden del día. El mismo concepto del lifting profundo que os estoy explicando para la cara lo podemos aplicar también en el cuello, estirando el músculo platisma y trabajando también la línea media para sacar el exceso de grasa que tenemos debajo de los músculos platismas, a la vez que los juntamos haciendo una especie de corsé para definir muy bien el ángulo entre el cuello y el mentón. Sería el abordaje anterior con platismoplastia del lifting, con o sin estiramiento del platisma a nivel posterior. Esto hace que la incisión del lifting pueda variar un poquito. Si en el lifting facial básicamente se concentra en la longitud de la oreja hasta el lóbulo de la oreja, en el lifting del cuello esta incisión la extendemos por detrás de la oreja hasta llegar a la zona de implantación del cabello. Y claro, yo sinceramente cuando me pongo. Entonces dije, bueno, pues ya que estamos, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces fue la papada, el párpado, y sí que es verdad que yo me había operado hace muchísimos años, cuando era muy jovencita, los labios y me los veía muy hundidos y tenía como esto un poco caído. Y entonces también, pues bueno, con el doctor Virbe decidimos también hacer pues, el lifting, es que no me sale el nombre, el lifting. Y la verdad es que, no sé, estoy encantada, la vida desde el primer día, vamos. ¿Qué es el lifting del labio o lip lift? Es el lifting del labio para disminuir su longitud. A medida que envejecemos, el labio tiene tendencia a aumentar su longitud, de forma que nos pasan dos cosas. Primero, que tenemos un labio muy largo y es desproporcionadamente largo, lo cual estéticamente no es bonito. Y por otro, al ser el labio más largo de lo necesario, prácticamente no enseñamos los dientes, cosa que es un rasgo muy importante para mantener el aspecto joven. En la exposición de los incisivos superiores, especialmente en mujeres, debería ser de unos 3 a 5 milímetros en reposo, sonriendo pues hasta la línea de la encía. Cuando tenemos un labio demasiado largo esto no sucede, con lo cual es una buena indicación para hacer un lip lift. ¿Y qué es un lip lift? El lifting del labio, que se hace siguiendo el surco entre el labio y la nariz en forma de astas de toro, cuerno de toro, se llama el bullhorn lip lift, y también lo hacemos en un plano profundo estirando el músculo orbicular.
Esto nos permite de forma integral a tratar las zonas más afectadas por el efecto de la gravedad del envejecimiento y hacerlo conjuntamente con el lifting de la cara y del cuello. Simplemente fue, si no recuerdo mal, hace 2 años ya, pero fue una mañana, empezar de inicio ya la preparación del paciente, soy yo, y la verdad es que muy bien, estuvo, si no recuerdo mal, que fueron 4 horas o una cosa así, y yo creo que al mediodía ya estaba fuera. Con los drenajes. Con todos los drenajes. Sí que es verdad que asusta un poco cuando sales porque es muy aparatoso, pero realmente no hay nada, o sea, no hay nada, pero entonces son las vendas y los drenajes que te dan un aspecto un poco que asusta. O sea, ¿qué tal fue la primera semana, la semana de la inflamación? Es que no me dolió nada, o sea, no, era el aparatoso porque claro, todo lo que se tocado y todas las diferentes cicatrices y todo esto se veía mucho, pero es que no me dolía, o sea, no tenía ningún problema. Lo que pasa es que claro, salí de una operación, sí que es verdad que luego después pues tienes que realmente cuidártelo, hacer tus masajes para que realmente esto encaje y tal, pero fue todo muy rápido, o sea, como muy sencillo y que no te impide hacer tu vida normal, ¿no? Menos de un mes, o sea, a ver, a vida normal la hacía. Otra cosa es, pues bueno, pues que te tapas un poco más, ¿no? Pero es que fue nada, o sea, realmente, quizá en los primeros días, porque realmente estás, pues esto, primero estás con los drenajes y luego después estás hinchada, pero es que después fue todo muy rápido. O sea, la gente no veía que estaba recién operada. Ostras. A ver, la gente me veía con una cara, yo creo incluso hasta de envidia, ¿no? Porque claro, me veían todo, o sea, realmente, pues o sea, con una cara era de juventud, no juventud, sino, pero una cara, o sea, realmente como hasta sana, ¿no? O sea, realmente alucinaban un poco, porque es verdad que sí, que todo lo que se me adaptaba mucho era la papada, me hacía un cuello pues muy esbelto, hasta el peluquero me lo dijo, diciendo, ostras, o sea, realmente ahora puedes marcar cuello, o sea, lo que es la parte de los pómulos, realmente vi también mucha diferencia en lo que es la boca, porque realmente digamos que se me abrió más, entonces la gente la verdad es que, y lo que era importante es que no lo veían como cirugía, no me veían alguien diferente, veían algo natural, pero que realmente pues se me veía con buen aspecto, ¿no? Que para mí lo importante era algo natural, que no me cambiase la fisonomía de la cara. A ver, o sea, yo creo que alguna que otra cosa sí que me haré, o sea, porque claro, ahora ya que te ves también ves algún otro defectillo y creo que sí, que alguna otra cosita, tampoco quiero abusar, porque yo creo que al final la naturalidad es lo importante y hay que saber escoger lo que tienes que hacer y sobre todo hacerte guiar, o sea, seguir la guía de un médico, o sea, y no ir tú un poco a la babalá. Esto sería en cuanto a procedimientos de cirugía estética de partes blandas, pero todos estos procedimientos los podemos combinar con cirugías del esqueleto facial, con una mentoplastia, con una rinoplastia, con un aumento de pómulos, con un aumento de ángulos de la mandíbula, con cualquier indicación que sea necesaria para modificar la forma del esqueleto facial. Y ahí es donde entra el concepto de cirugía ortofacial, porque no solamente estamos haciendo rejuvenecimiento facial utilizando técnicas de partes blandas, sino que estamos combinando las técnicas de partes blandas, como puede ser el lifting o los distintos tipos de lifting, con las técnicas de partes óseas, como puede ser la cirugía ortognática, la mentoplastia, la rinoplastia, los aumentos del esqueleto facial, de los ángulos de la mandíbula, de los pómulos, utilizando las dos. Y ahí tenemos un abordaje integral que nos da una versatilidad tremenda, con una infinidad de posibilidades que nos permiten tener hoy en día unos resultados realmente espectaculares. Y además soy de las personas que recomiendo, es mi opinión, algo de realmente definitivo, o sea, no ir tanto a las inyecciones. Yo soy un poco anti esto porque realmente es estar siempre pendiente de algo y que luego después no sé si tu cara o tu reacciona de la misma manera que una cirugía definitiva, ¿no? O sea, y que realmente yo quiero verme exactamente igual, no tener que estar pendiente de si con los jeringuillas, estos, los pinchazos, las inyecciones de ácido hialurónico, botox, realmente te cambian más la cara, ¿no? La fisonomía. Muy bien, Laia, muchas gracias. A vosotros, nos vemos en la siguiente.